Muy buenos días, amados. Bueno, vamos a estudiar la Escritura. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Vaya conmigo a Marcos, por favor, capítulo 5, verso 1. Dice así la Escritura: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué tremenda historia. Qué tremenda historia. Señor, háblanos esta mañana con tu palabra. Queremos verte, Señor, a ti revelado como el Hijo de Dios, y entender mejor quién eres tú, Señor. Nunca terminaremos de conocerte porque eres infinito, Señor, pero queremos conocerte más. Háblanos al corazón, te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues bueno, como leímos, este episodio sin duda es uno de los episodios más llamativos de todos los evangelios, o de los evangelios, porque vemos a Jesús enfrentando a un hombre que se encontraba poseído por demonios. Y vemos a los demonios por medio de aquel hombre interactuando con Jesús, ¿verdad? Sin duda una escena que no es familiar ni común. Y en este episodio no nos queda la menor duda de que la actividad demoníaca existe. Pero también, y que esta actividad demoníaca tiene una influencia, un impacto en el mundo material o en el mundo físico. Los demonios influyen en el mundo físico. Pero también nos queda claro en este episodio que los demonios desean destruir al hombre y llevarlo a lo más bajo que se puede llevar a una persona, a lo más vil que se puede llevar a un ser humano. Ese es el deseo y la intención de las huestes de maldad, de los demonios. Pero también vemos en este episodio y nos queda claro que Jesús es el único que puede verdaderamente librar al hombre de la destrucción demoníaca y restaurarle, ¿verdad? Jesús, unos minutos atrás, en cuestión de tiempo, ¿no?, cronológicamente hablando,
había enfrentado a un mar embravecido. ¿Se acuerda de lo que estudiamos la semana pasada? La tormenta en la barca y cómo Jesús calmó la tempestad y todo lo que sucedió ahí, ¿no? El Señor había enfrentado a un mar tormentoso, descontrolado. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó el control y le dijo al mar, ordenó al mar y el mar se calmó. Bueno, ahora el Señor, después de unos minutos, tal vez, no sé, media hora, una hora, no sé, llega a la orilla después, si continúa su viaje en la barca, llega a la orilla y se encuentra ahora con un ser humano, con un hombre atormentado, ¿verdad? Ahora venía el desafío de Jesús de calmar el alma de un hombre. ¿Cree que ese desafío era mayor que controlar el mar? Sin duda sí. Sí, porque el mar y todas las cosas creadas obedecen a la voz de Dios. Sin embargo, el hombre es el único que puede revelarse a la voz del Señor. Así que sí, es un desafío mayor. Era un desafío mayor, pero para Jesús no había nada imposible. Y sigue siendo así. Para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Así que vamos a ir a examinar un poquito la condición de aquel hombre conocido como el Gadareno. ¿Ok? Vamos a volver al texto 1, dice, vinieron al otro lado del mar, ¿verdad? Continuando con su viaje, entre paréntesis, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada ahí en los sepulcros, y nadie podía atarle ni con cadenas ni nada, porque muchas veces había sido atado y él rompía las cadenas. Y nadie le podía dominar. Verso 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. ¿Ok? Fíjese, Lucas, el evangelista, registra este mismo evento con otros y aporta algunas otras cosas que considero valiosas para el sermón de esta mañana. En Lucas 8:27 dice así, al llegar a él a tierra, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Así que Lucas presenta a este hombre endemoniado sin ropa. Marcos no lo registró, pero Lucas sí, ¿verdad? También registra Lucas que no tenía casa. Marcos solo decía que él vivía ahí entre los sepulcros, ¿no? Entonces son datos valiosos que nos van a servir a ver ahorita más adelante. Entonces lo primero que vemos acá en este hombre es que él vivía aislado. Vivía en una condición de aislamiento, ¿sí o no? Él vivía, o a causa de su condición, él había sido llevado por los demonios a aislarse, a vivir en un cementerio. No era un cementerio como los que hoy conocemos nosotros, sino en aquellos tiempos y en aquellos lugares se acostumbraba a hacer tumbas en las cuevas. Entonces, como era un lugar de mar, había algunos montes por ahí, algunas rocas, ahí se hacían algunas personas hoyos y enterraban a sus muertos. Entonces ese gadareno, ese hombre endemoniado, vivía ahí entre las cuevas de las piedras, ¿ok? Entonces es una escena terrorífica, ¿no? Imagínense que había que pasar por ahí y dice, no te vayas por ahí porque te puede salir el gadareno, ¿no? Pues sí, era de terror, de temerle, ¿sí o no? ¿O usted sí pasaría por ahí? No, ¿verdad? Así que él estaba aislado, viviendo en esas condiciones, en ese lugar de muerte, porque ¿sabe qué? Uno de los deseos de las fuerzas demoníacas es aislar a sus víctimas. El aislamiento es la condición perfecta para que los demonios hablen y logren manipular así la voluntad del hombre. Por eso, por ejemplo, esta estrategia de aislamiento continúa siendo usada hoy por Satanás. Y muchos son presa, incluyendo algunos cristianos. Algunos cristianos que se aíslan de la iglesia, por ejemplo, porque dicen, no, yo para qué me congrego, y ya sabe usted a lo mejor lo demás, ¿no? Y se aíslan y de repente uno ve que le va como en feria. Ya no escuchan a Dios, dejan de tener comunión con Dios, y ¿a quién creen que empiezan a escuchar? Pues a los demonios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un hijo de una familia, un hijo, una hija, no tiene buena relación con sus padres, ¿qué pasa? Se aísla, se encierra en su cuarto, hace su vida por su lado, porque no hay buena relación, ¿verdad?
¿De qué cree que es víctima un joven, un muchacho, un hijo que se aísla de sus papás? De que mala gente se le acerque y le aconseje, lo manipulen para que terminen haciendo. Y también, hablando en un sentido espiritual, Satanás también aprovecha esos aislamientos. Jóvenes, ustedes, si hay jóvenes acá, aislarse nunca será un camino de bendición. Ahí los demonios operan, en el aislamiento. Aquí está, estos demonios llevaron a este hombre a aislarse de su círculo seguro, de su sociedad, de su familia, de sus amigos, no sé. Y miren en qué condición estaba, ¿verdad? Porque esa es una estrategia satánica, aislar a los cristianos de la iglesia, a los hijos de los padres y todo eso. ¿Por qué? Porque ahí ellos tienen la oportunidad de engañar y manipular la voluntad del hombre. Esa estrategia es efectiva. Y una persona que se aísla es presa fácil del enemigo. Dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fíjese, la Biblia exhorta, ¿verdad?, a que los cristianos no se dejen de congregar. No es una sugerencia, es un mandato. No se dejen de congregar. ¿Por qué? Porque si se dejan de congregar, se aíslan, Satanás va a tomar lugar, va a tener más oportunidad de engañarles. Sino exhortándonos, así como ahora le estoy haciendo, ¿no? Exhortándonos unos a otros, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Cristo puede llegar en cualquier momento. Entonces él vivía así, aislado en los sepulcros, ¿verdad? ¿Por qué lo aisló Satanás? Para vivir en la inmundicia. Porque eso es lo que quiere Satanás, aislar a la gente para llevarles a vivir en su inmundicia. Para que aislado entonces tú digas, yo puedo hacer lo que yo quiera. Darle rienda suelta a mis deseos, a mis pecados. A vivir otra vez en la inmundicia, en el caso de un cristiano. Por eso se aíslan. Los cristianos que dejan de venir a la iglesia es porque ya cayeron en el engaño y Satanás los está llevando a aislarse para volver a vivir en su inmundicia. Vivían en ese lugar de muerte, ¿verdad? Según la ley de Moisés, alguien que se acercaba o tenía contacto con los muertos era impuro ceremonialmente. En otras palabras, no podía acercarse a Dios a tener comunión ni a adorarlo al templo. Entonces tenía que purificarse. Este hombre vivía en un cementerio. Luego entonces este hombre estaba imposibilitado de poder acercarse a Dios para adorarle. Entonces el aislamiento también lleva a eso, a llevar a la gente a vivir en impureza, y cuando quieren volver a Dios es un trabajal. Cuesta mucho trabajo. A la gente que se aísla, que ya los demonios lo están manipulando, no tiene que llegar a un nivel de posesión, como en este caso es tu caso extremo. Obviamente, imagínense si el mundo, si todos los demonios, Dios les permitiera hacer esto, imagínense. No se podría vivir, ¿verdad? Pero casos menos extremos, los demonios siempre están hostigando. Y el que se aísla es presa fácil para alejarse de Dios y romper su comunión y volver a su inmundicia, y eso le estorba para volver a acercarse a Dios. Ahora no quiere decir que no se puede, pero se requiere mucha humildad para volver al Señor en un estado de inmundicia. También dice el texto que nadie le podía a este hombre atar, ni aun con cadenas, nadie le podía dominar. Así que este hombre era imparable, era incontrolable. ¿Cuántos incontrolables hay aquí? No levante su mano. Espero que nadie. No había fuerza humana que pudiera detener y someter a ese hombre. Él estaba completamente bajo el control de aquellos demonios. Vivía sin escuchar a nadie, sin hacerle caso a nadie. Bueno, a nadie que conviniera. Obviamente él estaba obedeciendo completamente y dominado completamente por demonios. Pero esa es otra cosa que Satanás quiere, que los demonios quieren hacer con las personas, hacer personas ingobernables, que no escuchen a nadie, que no escuchen a nadie,
Personas que no se dejan dominar por nadie. Y cuando digo dominar no es de abuso, sino que personas que no desean someterse a nadie. Eso es rebeldía, y la rebeldía es un pecado. Este hombre estaba en un extremo de rebeldía. No tenía ley, él vivía ahí en las tumbas y era dominado por los demonios. Nadie le podía atar, y cuando le ataban se escapaba, rompía las cadenas. Le hablaban y no entendía, no obedecía. ¿Por qué? Estaba bajo la influencia completa de los demonios. Entonces, Satanás va minando, los demonios van minando el corazón de una persona. Si se apartan del Señor, se apartan de la comunión, si no entienden que deben de estar bajo autoridad las personas, todas las personas necesitamos estar bajo autoridad, todas. No hay aquí en la tierra nadie que no necesite estar bajo autoridad, todos. Pero muchos no lo están. Y entonces ahí los demonios entran. Y dicen, no, estás bien, tú eres libre, tú no tienes que tú no tienes que rendirle cuentas a nadie. Esos los demonios ahí, no, ¿por qué? ¿Quién te va a gobernar? Y tú eres independiente. Y una sarta de mentiras para aislarte de la verdad, y entonces volverte un rebeldazo sin causa. Eso es lo que quieren los demonios. Que no escuches a nadie, que no le hagas caso a nadie, que si te dicen no pases este límite, dice, a mí nadie me va a detener. Como este endemoniado rompía sus cadenas, decía, a mí nadie me va a parar. ¿Y a dónde tiraba este hombre cuando decía rompe? Porque seguro los que lo amarraban en un lugar seguro, ¿no? Decían, no, yo no quiero estar aquí, yo rompo mis cadenas y me voy para la inmundicia. Que iba para las tumbas, pues ahí vivía. Lo amarraba a lo mejor su mamá, pensando que vivía con su mamá, o su esposa. Ay, amárreme, mi esposo que mira cómo está, y lo amarraba y rompía y voy para la inmundicia. Así cuando Dios quiere parar a alguien, dice, ya para tus pecados, para de esa vida destructiva, para. No, a mí nadie me va a parar. Nadie me va a parar. ¿Y para dónde tira el que no quiere parar? Para la inmundicia. El Evangelio de Lucas también agrega otros detalles, como lo ya leímos, ¿verdad? El que leímos que cuando llegó a tierra este hombre, se encontró con Jesús, no vestía ropa, ni tenía casa, sino que vivía en los sepulcros. Entonces, acá Jesús lo encuentra desnudo. Es decir, era un hombre que no tenía vergüenza. Déjeme decirlo así, era un sinvergüenza. ¿Ha conocido sinvergüenzas? Sobran, ¿verdad? Gente sin vergüenza. Lo triste y lo más triste es que yo he conocido cristianos sin vergüenzas, o que se dicen cristianos sin vergüenzas, que les confrontas, les exhortas en el amor del Señor, con la palabra, con la verdad, y dicen, sí, pero ¿tú qué? Tú eres perfecto, ¿qué? O sea, sí, estoy haciéndolo, pero Dios me ama. Y uno lo ve así como Jesús físicamente vio a aquel hombre desnudo, uno los ve desnudos. Y dices, no, estás en la calle de la amargura, no tienes nada, estás en quiebra, espiritualmente hablando. Pero crees que estás bien. Lo que pasa es que no, has perdido la vergüenza delante de Dios incluso. Este hombre estaba ante Jesús desnudo, es decir, ante Dios sin vergüenza. Y eso es un estado demasiado preocupante. Que alguien no tenga vergüenza ante Dios. Solo un acto de misericordia como el de Jesús puede cambiar una situación así. Entonces no tenía ni vergüenza y tampoco tenía casa, no tenía ropa ni casa. ¿Qué representa la casa? La ropa representa la cubierta de nuestra vergüenza, ¿no? De nuestra desnudez. Y la casa representa ese lugar seguro, de paz, ese lugar donde hay paz y seguridad. Eso representa nuestra casa. Pero este hombre no tenía ni vergüenza y tampoco tenía paz ni seguridad. Era un hombre que vivía atormentado, es decir, no tenía paz. Cuando los demonios aíslan a alguien para destruirle, algo que experimenta la persona es falta de paz.
ya no sabe dónde acomodarse, dice, no duermo bien, tengo sueños feos, no tengo paz, todo el tiempo quiero que Cristo, ojalá no venga Cristo mañana, ¿no? Si me y le da una calentura, ay, ¿será que ya me es un cáncer y ya viene el juicio de Dios? ¿No? Le pasa cualquier cosa así, dice, a lo mejor es el castigo de Dios. Falta de paz. Falta de seguridad, no viven seguros, todos inseguros. Y si esa persona está endemoniada y el Satanás, ahorita como me alejé de Dios, y viene y me entierra un puñal, órale al infierno de una vez, ¿no? Vámonos. O sea, la gente que está lejos de Dios vive sin seguridad en su alma. En su alma. Y este hombre vivía así. También, volviendo a nuestro texto de Marcos, que dice que este hombre se hería con piedras. Si usted puede imaginarse esa escena de aquel hombre endemoniado hiriéndose con piedras. En otras palabras, o de alguna manera podemos decir que este hombre llevaba una vida autodestructiva, ¿sí o no? Cualquiera que ve a una persona que así en esas condiciones, lastimándose con piedras, uno que piensa, a ver, dígame todos a una sola voz, ¿está loco? Una vida autodestructiva cometiendo locuras. Esa era la condición de ese hombre. Evidentemente, el caso de este hombre era un caso, como ya le dije, extremo. Ya su locura llevaba a lastimarse físicamente. Pero una persona apartada de Dios comete muchas locuras. Muchas locuras. Conozco personas que se han casado por despecho, por ejemplo. Eso es una locura. Esa es una locura. Casarte con alguien porque estás despechado porque otra persona no te rechazó. Entonces agarras uno y te casas con el primero o la primera que encuentras. Eso es una locura. Y como esas locuras, pues hay muchas. Pero así vive la gente, llevando una vida autodestructiva, influenciada por Satanás. ¿Sí o no? Así que este hombre estaba en el extremo. Nadie le podía dominar, no escuchaba a nadie, no hacía caso de nadie, no estaba sujeto a nadie, era ingobernable, llevaba una vida loca y autodestructiva. Y ese es el estado en el que los demonios pueden llevar a vivir una persona cuando le gobiernan absolutamente. Sin embargo, mientras no logran ese extremo del gadareno, los demonios estarán buscando influir al hombre para ir hacia el mismo lugar que el gadareno, en mayor o en menor intensidad. Pero ahora, la historia no termina ahí, ¿sí o no? Ese hombre se iba a encontrar con Jesús. Dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Fíjese. Este hombre reconoció en su locura la superioridad de Jesús. Obviamente los demonios también. Reconocieron en su locura la superioridad de Jesús. Ahora, te pregunto, ¿es bueno reconocer la superioridad de Jesús? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ajá, ¿eso es bueno, sí o no? Sí. Pregunto, ¿pero es suficiente para ser salvo y ser libre? No. No es suficiente reconocer la superioridad de Dios o de Jesús en este caso. Eso no es suficiente. Mucha gente cree que eso es suficiente y se muere así y se va a llevar una sorpresa terrible cuando se dé cuenta que no fue suficiente solo reconocer la superioridad de Dios. Muchas personas que dicen, no, yo me cuadro ante el jefe, me cuadro, y viven como demonios. ¿Cuál te cuadras? ¿Ante qué jefe? Mucha gente que dice eso. No, el patrón yo. Eso no es suficiente. Porque ni es jefe ni patrón, es Dios, Señor. Está mal.
persona que piensa así. Y se va a llevar una terrible sorpresa el día que muera, le dé la cara al Señor y le diga, estoy patrón aquí. Lo va a decir. Imagínese usted, ahí es jefe, como si fuera un líder de los capos, ¿no? ¿Qué es eso? Apartados de mí, ¿no? Como el Señor dice, no os conozco, hacedores de maldad. Sigue diciendo, verso 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Le echó bronca a Jesús. O sea, primero reconoció, ¿verdad? Se arrodilló y dijo, Jesús. Y luego, ¿pero qué? ¿Qué tienes conmigo? Le echó bronca. Porque los que están mal con Dios echan bronca a Dios. Tienen bronca con Dios, problemas con Dios, enemistad con Dios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios hablaron, ¿verdad? Aquí claramente a través de este hombre y dijeron cosas muy interesantes. ¿Quieres que vayamos allá? Vamos, vamos. Primero le dice, ¿qué tienes conmigo? Eso es lo que le dice. Ya después de reconocer su superioridad, le echa bronca y cuestiona a Jesús y le dice, ¿qué tienes conmigo? Es lo que le dice. O en otras palabras, ¿por qué te metes conmigo? O ¿qué tengo yo que ver contigo? Y las personas que están mal con Dios, cuando Dios les confronta, reaccionan muchas veces así. Dios mío, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Qué te he hecho? ¿No? Dicen. Déjame, ¿no? Hace falta que le hable el demonio. ¿Qué tienes? ¿Por qué vienes y me molestas? Yo estaba tan bien, ¿no? Viviendo en mi inmundicia. ¿Por qué vienes ahora y me atormentas? ¿Qué tengo yo que ver contigo y tú conmigo? La Biblia dice en 2 Corintios 6:14, no unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna. Verso 15 de 2 Corintios 6. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Bueno, la Biblia es muy clara en cuanto a qué hay de común entre Dios y los demonios. Nada. Pero fíjese, esto es así. La gente que está mal con Dios no quieren escuchar de Dios, porque se sienten molestados por Dios, como es endemoniado. ¿Qué te he hecho? O sea, déjame, no nos vengas a incomodar en nuestra vida autodestructiva. Así estamos bien. Pero Jesús hasta ese momento, en el relato por lo menos, no había hablado nada. Todo eso que el demonio estaba. Pero fíjese, le dice, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo. Aquí los demonios le dieron una clase de teología involuntaria a los discípulos, ¿verdad? Los discípulos todavía, algunos no sabían. O sea, creían que era el Hijo de Dios, pero dudaban. Entonces imagínense los demonios hablando a través de ese hombre diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Y los discípulos, si es el Hijo de Dios. Ya los demonios lo dijeron, ¿no? Pues ya nos había dicho Jesús. Pues sí, pero la verdad me costaba trabajo creerlo. Pero ya ahorita que oí hablar a los demonios, Él es el Hijo de Dios. Estoy inventando, pero puede ser, ¿no?, que alguno haya pensado eso. Los demonios dieron una clase involuntaria de teología a aquellos discípulos y hoy pues nos la siguen dando a nosotros. Que aquellas entidades demoníacas supieran cuál era la identidad de Jesús es muy relevante, hermanos, sumamente relevante. ¿Por qué? Porque el testimonio de los enemigos de Jesús confirman su verdadera identidad. Ellos no pudieron decirle otra cosa. Ellos no pudieron decir, oiga, no, ese es un charlatán, no es el Hijo de Dios. Ellos reconocieron, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Cuando un enemigo te quiere destruir, te difama, ¿sí o no? Dice, no, él no es quien dice que es. Pero acá los demonios, obviamente, ante Jesús, ante su majestad y autoridad, no pudieron decir otra cosa. Reconocieron la identidad
Y esa evidencia pesa, amados hermanos. Pesa porque Jesús es el Hijo de Dios. No solo porque lo dice la Biblia o porque lo decimos nosotros, incluso los demonios lo dicen. ¿Quién cree usted que es Jesús? Yo espero que también crea que es el Hijo de Dios. Y lo que más le sigue diciendo, te conjuro por Dios, los demonios siguen hablando con Jesús, que no me atormentes, que no me aflijas, también se traduce así. Que te rogamos que no nos aflijas. Aquí la palabra atormentes se traduce como afligir también, pero lleva un sentido de aflicción mental, de angustia mental, emocional. Porque ¿sabe qué? La simple presencia de Dios es un tormento para aquellos que moran en tinieblas. La simple presencia de Dios atormenta a las personas que moran en tinieblas. ¿Ha escuchado la frase de no, yo no voy a la iglesia porque si voy se cae? El día que yo entre por la iglesia se te va a caer la iglesia, ¿no? ¿Les han dicho eso cuando invitan a alguien? ¿Quién creen que habla atrás de eso? Es una voz inspirada por Satanás, porque no quieren exponerse a la presencia de Dios. Es tormento para el alma impía y que quiere seguir en su impiedad. Se angustian. No, es que salgo de la iglesia todo angustiado, pensando que me voy a ir al infierno. Arrepiéntete y se te va a acabar esa angustia. No, pero yo de qué me voy a arrepentir. Ahí está el problema. No hay convicción de pecado. Y los demonios dicen, no, estamos bien. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Verdad, amigo? Sí, ¿qué tiene Jesús contra nosotros? Déjanos vivir la vida. La simple presencia de Dios es un tormento. La mente sufre cuando es atormentada por demonios, amados hermanos. La mente del hombre sufre por el hostigamiento demoníaco. La mente del hombre descansa también cuando encuentra paz, cuando conoce y abraza los pensamientos de Dios. Todos llegamos a los pies de Cristo atormentados en nuestra mente, afligidos en nuestra mente con tormento, y a veces nuestra vida cristiana por un tiempo sigue siendo atormentada por esos demonios. Porque los demonios, dice, Jesús mismo enseñó, a veces Jesús viene, limpia la casa, se van, y luego, si ese cristiano no cuida su vida, su relación con Dios, o ese creyente no cuida su relación con Dios, los demonios regresan a ver cómo está la casa, y dice, la encuentran limpia, barrida y vacía. Es decir, una persona que no se llenó de Dios, no se llenó de la palabra de Dios, llegan los demonios y dicen, mira, nos corrieron, pero nadie vive. Perfecto. Y llaman cuates, dice, y ya regresan solo, sino su condición es 7 veces peor. Se traen invasores y esa persona luego está peor. Dice, oye, pero yo le vi en la iglesia y ahora mira. ¿Ha conocido personas así? Yo creo que todos los que llevamos algún tiempo caminando en el Evangelio hemos conocido personas en esa condición, y es terrible, terrible. Gente atormentada por demonios, se vuelve agresiva o más agresiva de cuando no era cristiano, porque ya le pierde el temor a Dios. Antes, cuando no eran cristianos, a lo mejor decían, no, pues Diosito, ¿no? Pero ya cuando ven, eso de la religión es puro rollo, pierden el temor a Dios y se vuelven más agresivos, o más borrachos, o más infieles, o más mentirosos, lo que sea. Pero el hombre que tiene su encuentro con Jesús y clama por misericordia, eventualmente el Señor trae paz a su mente. Cuando empieza a llenarse de su palabra y esos pensamientos hostigosos de demonios que están ahí, los empezamos a intercambiar por los pensamientos de paz de Dios, uno empieza a disfrutar esa preciosa paz que solo Jesús puede darnos. Cuando abrazamos los pensamientos de Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios. ¿Quién da la paz? Dios.
que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ha experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Es cuando la situación no está a veces como queremos, pero en nuestro corazón y en nuestra mente hay una voz que dice, tranquilo, yo estoy contigo. Y uno dice, yo no sé, tengo paz. O sea, las cosas no están como yo quisiera, pero estoy en paz. Porque sé que estoy bien con Dios. Gracias, Señor. Estoy en paz contigo. Tú me inundas de tu paz. Yo creo en tus promesas, creo en tu palabra. Gracias. Entonces ese es el deseo del apóstol Pablo, ¿eh? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Es decir, nuestro ser interior, nuestro yo, el núcleo de nuestra alma y pensamiento, nuestro corazón en paz los va a guardar el Señor. O más bien la paz del Señor guarda nuestros corazones, para que nuestro corazón no se desvíe o se atormente, ¿verdad? Y vuestros pensamientos, porque los pensamientos vienen, ¿sí o no? Como dice, alguien dijo, dicen que fue Lutero, pero no sé, no lo voy a afirmar porque no sé si fue. Dice, tú no puedes impedir que los sopilotes o las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido. ¿No? Hay sabiduría ahí. Los pensamientos van a estar siempre viniendo. Los demonios pueden querer hostigarnos, pero nosotros tenemos la capacidad dada por Dios, por el Espíritu Santo, para decir, pero no te vas a quedar a hacer nido en mi corazón y en mi mente. Fuera. Y todo pensamiento dice que se opone a la voluntad de Dios de la Escritura, hay que llevarlos cautivos a los pies de Jesús. Y la paz del Señor guardará nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque, verso 8, volvemos a nuestro texto de Marcos. Porque le decía, ahora sí ya habló Jesús, sal de ese hombre, espíritu inmundo. A ver, pienso que puede haber más razones, ¿verdad? Pero estoy seguro que esto era lo que atormentó a aquellos demonios, más que solo verlo a Jesús, tener que obedecerlo. Tener que obedecer a Jesús. Les atormentaba. Una persona rebelde, cuando le dices que tienes que obedecer, sufre un tormento. O sea, yo he conocido gente así. ¿Obedecer a quién? Yo, no, hombre. ¿Qué me estás hablando? Abandoné la obediencia a alguien hace años. Es tormentoso. Y creo que estos demonios estaban atormentados porque tenían que obedecer a Jesús, no les quedaba opción. Para ellos no era como, no, Jesús, ¿cómo ves? No eran tan osados como algunas personas. Para los demonios es un tormento solo el pensar tener que obedecer a Dios. Para aquellos que están lejos de Dios es algo similar. En contraste, ¿verdad? Aquellos que aman a Dios, obedecer es algo agradable. Obedecer a Dios es algo agradable, aunque a veces sea difícil obedecer, porque no estoy diciendo que es fácil, pero algo difícil no necesariamente es desagradable. No, obedecer a Dios para los que aman a Dios es agradable, aunque a veces sea difícil o aunque a veces duela a la carne, ¿verdad? Castigarle, decir, no vas a hacer lo que quieras. Obedece al Señor, alma mía. Nuestro espíritu y nuestro ser, aunque a veces duele, la obediencia al Señor se regocija en obedecer los mandatos de Dios. Hoy lo cantamos. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, ¿verdad? Es un canto inspirado en el Salmo 119, que dice, me he gozado en el camino, Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. El salmista se gozaba en los caminos de Dios. Verso 15 del Salmo 119. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Entonces aquí el salmista está derramando su corazón al Señor y dice, yo me voy a regocijar en obedecerte. Porque alguien que ama a Dios piensa así.
Pero los demonios, solo de pensar obedecer a Jesús, por eso decían, no nos atormentes. Verso 9 de Marcos, volvemos a Marcos. Sigue hablando Jesús y dice, y le preguntó Jesús a los demonios, o al demonio que era el portavoz, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Quiero que piense en la cara de los discípulos, escuchando ese diálogo, ¿de qué está pasando? Una legión era un contingente entre 3,000 y 6,000 soldados romanos. Ese término de legión era un término militar que se usaba para describir a un contingente de soldados de esa cantidad. Muchos soldados, 3,000 a 6,000. Ahora, no quiere decir que había 6,000 demonios o 3,000 necesariamente, no lo sabemos. Pero lo que sí es una realidad es que había muchos. Muchos demonios estaban oprimiendo la vida de ese hombre. Tenían un portavoz. Ahora, ¿por qué Jesús, o más bien, por qué causa este hombre había sido poseído por esa cantidad de demonios? ¿No le surge esa duda? ¿Qué hizo para endemoniarse de ese nivel? No sabemos. Pensó que le iba a dar la respuesta, ¿verdad? No, pues no lo sabemos. Pero es interesante. Pero déjeme. Pero lo que sí sabemos es esto, que esto es posible que pase. Así que no hay que saber las causas, solo hay que evitar que eso pase, porque es posible que pase. Con Dios no se juega y con los demonios tampoco. Los demonios no estaban jugando con ese hombre, querían destruirle. Y eso sí es posible. Y lo que debemos hacer es tener temor del Señor y estar conscientes de que la actividad demoníaca es una realidad y que puede llegar hasta este extremo. Lo que también sabemos que puede ocurrir es que a cualquier persona que esté apartada o que está apartada de Jesús, ya que estos entes, ¿verdad?, demoníacos son más astutos y más fuertes que nosotros los hombres, pueden llegar a engañar grandemente a cualquier persona y atraerles a ellos para fin de dominarles y destruirles. Esa es una realidad también. Ahora bien, nosotros como cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos cristianos hay? Bueno, nosotros como cristianos podemos estar tranquilos y en paz al saber y entender que las fuerzas malignas que atentan contra nuestra alma están bajo el dominio completo y el control de Jesús. Así que no se me angustie, el Señor cuida de nosotros. ¿Okay? Eso no quiere decir que, bueno, entonces confiémonos. No, solo estamos seguros en Cristo. Todos los demonios se sujetan a su autoridad y los cristianos podemos estar tranquilos que solo van a actuar los demonios en el perímetro que Jesús les marque, que el Señor les marque. Así es. Ellos no se mandan solos. Estamos completamente seguros en Cristo, no hay espíritu inmundo, no hay fuerza demoníaca que prevalezca ante su presencia. Mire, yo antes de convertirme, ahorita me acordé, yo tenía los famosos que se te sube el muerto, no sé si a usted le pasó, pero era muy evidente para mí. Yo vi cosas, o sea, ahí, en esas experiencias antes de Cristo, me convertí y todo eso se fue. Para mí eso fue una evidencia contundente de mi recién convertido, porque fue automático, de que el mundo espiritual era real. Porque la gente me decía, son sugestiones, no, pues a lo mejor es que luego te pasas de copas o lo que sea, ¿no? O traes problemas, los problemas en tu casa. Bueno, ¿y por qué cree que hay problemas en la casa? ¿Quiénes son los que llevan esos problemas en la casa? Pues los demonios. ¿Verdad? ¿Quién cree que son los que instigan? Emborráchate, órale, haz esto, veas a la inmundicia, por los demonios. ¿Y quién cree que son los que atormentan en los sueños a las personas? Los demonios.
Para mí eso fue evidente. Y el hostigamiento, cuando yo me rendí a Jesús, se terminó. Y siguen tratando de engañar a los demonios, porque no crea que ya uno está exento. Sigue tratando de engañar, pero no pueden ya, porque la verdad alumbra nuestro entendimiento, hermanos. Hay que aferrarse a la verdad y obedecer la verdad para no ser víctima del engaño demoníaco. Ahora, ¿por qué Jesús les preguntó su nombre? ¿No les surge esa duda también? Pienso que básicamente para el provecho de los ahí presentes y aún provecho del endemoniado mismo, porque cuando él fuera liberado le iban a decir: oye, compadre, yo oí, tenías una legión adentro. ¿De verdad? Sí. Qué grande es el Señor. O sea que Jesús exhibió a los demonios para testimonio de los oyentes y beneficio de los que estaban presentes ahí y aún de nosotros hoy en día. Para que veamos la gran misericordia del Señor y también la condición de maldad y destrucción de los demonios. El nivel de destrucción. Verso 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Verdad? Cuando Jesús les hace este interrogatorio, ya los demonios dicen: bueno, ya nos descubrió. Y entonces dice: bueno, está bien, pero no nos eches fuera de esta región, de esta zona. No se sabe la razón exacta de cuál fue por qué hicieron esta petición aquella legión, pero por alguna razón quedó registrada esta petición de los demonios a Jesús. Y en base a esto es probable que los demonios, fíjese, pueden mantenerse ejerciendo influencia en determinado lugar, ¿verdad? Pueden tener gobierno en determinado lugar, partiendo desde una casa, no estoy hablando de una nación, hasta naciones, desde naciones hasta casas. Me refiero a casas, familias, donde los demonios dicen: no, pues aquí es mi casa. Desde tu tatarabuelo estoy aquí, ¿no? ¿Cómo que me vas a sacar? No, pues no, así tan fácil, ¿no? Y luego, ya, no voy a decir. Ahora, es probable que los demonios le hayan pedido eso porque tienen un ámbito de destrucción, de gobierno, y dicen: no, pero pues nos vas a venir a desterrar, a despojar de esto que hemos controlado por mucho tiempo. Pero esa influencia de los demonios se destruye hasta que el evangelio llega, hasta que Jesús llega, porque son exhibidos. La mentira, cuando la verdad llega, la mentira sale a flote. La mentira es exhibida, los demonios son exhibidos, que engañan a la gente. Llega la luz de Cristo y los demonios dicen: ya se nos acabó el show, ya llegó a desmentirnos Dios. Entonces ellos querían rescatar un poco todavía su nivel de control. Ahora bien, ¿por qué es posible que los demonios controlen determinada región? Porque la gente les da autoridad. Porque la gente les da autoridad. ¿Por qué es posible que un demonio atormente una familia? Porque la familia, la cabeza de familia, generalmente les da autoridad. Así es, amados varones, hermanos. Nosotros como cabezas de familias somos los que tenemos la autoridad de nuestra casa. No para mandar y pegar en la mesa, no, espiritualmente hablando. Y cualquier demonio que se filtra a atormentar a nuestra familia es porque le hemos dado, tal vez, de alguna manera, tal vez, no puedo afirmarlo así, autoridad, y uno tiene que preguntarle a Dios: Señor, ¿qué he hecho yo? Y Dios nos va a dar la respuesta. Tú eres un rebelde también, ¿no? A lo mejor Dios te responde: tú eres un rebelde también. Perdóname, Dios mío, ¿no? Tratas mal a tu esposa, eres áspero con ella, y eso está ante mis ojos, está mal, y por eso abres la puerta al hostigamiento demoníaco. Por eso tu esposa está así, toda atormentada, y no confía, y te pelea por todo, y tú dices: es que eres bien enojona.
¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué puertas has abierto para que los demonios vengan a hostigar? Y uno tiene que tomar la responsabilidad. Y por eso los demonios tienen injerencia en el mundo físico, porque las personas les dan autoridad. Mire, una vez alguien le preguntó a un pastor, le dijo, una persona cubana, le dijo, pastor, te pedimos que ores porque Dios nos libre de este gobierno, ¿verdad? Porque está crítica la situación. Y el pastor sabiamente le dijo, no, yo voy a orar para que ustedes se arrepientan de toda la brujería que tienen nacional. En Cuba es uno de los países donde más brujería hay. De hecho, se los paso como anuncio y para también de advertencia. Hay una religión que está llegando mucho aquí a Veracruz por influencia de cubanos. No digo de todos los cubanos, no estoy diciendo todos los cubanos. Hay cubanos cristianos y decentes, pero gente cubana que tiene esa influencia o esa religión está trayendo una religión aquí de santería y está cobrando más popularidad. Tengan cuidado, no de qué miedo, no, tengan cuidado porque son sutiles. Y esa religión ha maldecido esa nación de Cuba. No es casualidad que estén en ese nivel de miseria. Ahora, no todos evidentemente los cubanos están abrazando esa religión, no. Pero estoy seguro que las cúpulas de gobierno están metidísimas, me atrevo a decir. Y cuando tus gobernantes están pidiéndole favores a los demonios, ¿quién cree que paga las cuentas? Los que están bajo su autoridad. Cuidado. Si no es hasta que llega Jesús que los demonios son expulsados. Hay que ir a predicar el evangelio. ¿Cuántos misioneros quieren irse a Cuba? No, lo estoy diciendo en serio. Está cerquita. Agarra una lancha usted y como a 3 horas. Verso 11 dice, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, dice. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, fíjese. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Estos demonios no habían logrado hacer que este hombre se suicidara, pero ese era el final de ese hombre si Jesús no hubiese intervenido. Aquí lo vemos. Es una escena bastante extraña, ¿sí o no? Y también una petición bastante extraña. Definitivamente hay algo de misterio en esta escena. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos aprender, como lo que le decía. Se deja ver claramente la naturaleza destructiva de los demonios. Ellos no juegan, hermanos. Quieren destruir. Salieron del hombre, ¿verdad? Al hombre que intentaron llevar a la muerte, destruirlo completamente. Su alma estaba destruida, lo que faltaba era destruir. Iban por partes, ¿verdad? El hombre se lastimaba y su cuerpo. El destino final de ese hombre era que se aventara al barranco, se ahorcara, se pegaba una pedradón en la cabeza, no lo sé, pero ese era el destino. Ellos entraron, ¿por qué? Ellos salen del hombre, expulsados por Jesús. Jesús les concede irse a los cerdos. ¿Y qué hicieron inmediatamente con los cerdos? Es decir, con seres que no tienen voluntad. ¿Qué hicieron? Órale, a la muerte, sin pensarlo, porque su naturaleza es destructiva. Odian la creación de Dios. Otra razón por la cual tal vez fue esa petición demoníaca a Jesús fue tal vez una medida desesperada de los demonios para evitar su juicio. Porque Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. O sea, Jesús tenía la autoridad para decirles al abismo. El abismo es un lugar espiritual en donde es como una especie de cárcel demoníaca, ¿no? Y Jesús tenía la autoridad para enviar a esos demonios al abismo, pero por alguna razón soberana no lo hizo y les permitió ir a los cerdos, y ellos manifestaron en ese momento su naturaleza destructiva sin rienda, sin freno. Y mucha gente puede decir, ay, pero qué gacho Jesús, ¿por qué a los animalitos? Pero nadie piensa,
qué bueno Jesús porque liberó a ese hombre. Sino todos se enfocaron en los cerdos. Pobres animales, ¿qué culpa tenían? ¿No? Y el hombre, pues a lo mejor hasta se lo había ganado. Pero hermanos, ahí vemos el corazón de Dios, amante del hombre, creado a su imagen y semejanza, y el lugar de los animales en la creación. Y eso es algo que es valioso para hoy, nuestros días, en este mundo que está adoptando pensamientos que no convienen, que degradan la dignidad humana y la ponen al nivel de un animal. Aquí Jesús nos da una lección importante. Los animales no tienen la dignidad y el valor de un hombre, de una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. No es posible que hoy en día estén pensando en legislar, en proteger más a los animales que a los bebés. Ese es un mundo que está de cabeza, dirigido por gente que está endemoniada. Pero la iglesia, tenemos que entender esto y no irnos en ese discurso. Ahora no estoy diciendo que estamos llamados a maltratar a los animales, no. La Biblia estelada también que no debemos ser crueles con los animales, pero tampoco podemos andarlos paseando sin carriola. ¿Para quién se hicieron las carriolas? No le voy a decir más. El que entienda, entienda, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no destruyó a esos demonios o los envió al abismo? Porque el tiempo para ello no había llegado. Jesús libera a muchas personas de la obra destructiva de la posesión demoníaca, pero aún no ha destruido a los demonios. Los demonios siguen operando, con límites, pero siguen operando. Mire, es como en Estados Unidos. Ahora voy a tocar un tema sensible, ¿verdad? Con mucho cuidado, y ignoro el fondo, pero es mediático. Las cuestiones de emigrantes. Muchos años los que emigraban a Estados Unidos estaban ahí indocumentados, trabajando y haciendo su vida. Gente buena, o sea, vamos, buena en el sentido de honesta, trabajadora. Y el gobierno así lo permitió por muchos años, décadas. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno dijo, se acabó. Y están haciendo una cacería de inmigrantes, de gente ilegal, y va para atrás. Llegó el tiempo en donde el gobierno dijo, ahora, vamos para atrás todos los que estén mal parados. Bueno, llegará el tiempo en el que Dios dirá a los demonios, ya se acabó, ahora es el momento del juicio. En el tiempo que Jesús se encontró con ese endemoniado no era el momento. Vamos, los demonios siguen de ilegales, de mojados en el mundo. Pero llegará el día en que Dios va a poner todo en orden. No tengamos la menor duda. No era el momento. Pero Jesús liberó a ese hombre de esa influencia. Verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Entonces la gente se enteró y fueron de chismosos. Fueron a ver lo que había sucedido. Nada más chismosos. Curiosos. Vienen a Jesús y ven que, verso 15, vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, y ahora lo vieron, dice, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿No le llama la atención por qué en vez de ponerse contentos tuvieron miedo? Esta escena nos deja ver que esto que hizo Jesús de echar los demonios a los cerdos y que los cerdos se precipitaran y que nos deja ver que Jesús probablemente lo hizo para llamar la atención de aquellos habitantes. Mire, hay cosas que Jesús va a permitir hacer que no vamos a entender, pero probablemente algunas cosas pasan para llamar nuestra atención. Entonces lo hizo, creo, para llamar la atención de aquella región, de aquella gente, y que fuesen testigos de primera mano de aquella asombrosa liberación. Porque, oye, Jesús liberó al endemoniado. Dicen, qué bueno. Oye, pero Jesús, se perdieron 3,000 cabezas de ganado. ¿Qué? La gente, ¿sí o no? De volada el materialismo. Oye, están matando cristianos en Siria. Ay, qué triste.
Oye, pero se cayeron las Torres Gemelas. ¡Hala! ¿Cuánto se había perdido ahí? ¿No? ¿Sí o no que es la forma de pensar de la gente? Las pérdidas materiales llaman la atención. Hay un montón de abortos y todo. Ay, bueno, la gente tiene libertad de decir qué hacer con su cuerpo. Esa es la condición humana. Y Jesús por alguna razón permitió que los cerdos, que hubiera esa pérdida económica de cerdos, sufrieron los de los tacos de pastor, para llamar la atención de la gente. Y lo hizo, lo logró. Si era el objetivo del Señor, lo logró. La gente vino a Él, vieron de esa escena, vieron al endemoniado y dijeron, ah, qué bueno, pero los cerdos, qué insensible. Comunidad. En vez de gozarse por el beneficio de ese hombre y preguntarle a Jesús qué había pasado y entrevistarlo y hacerle tantas preguntas que le pudieron hacer. Jesús, ¿y por qué estaba así? ¿Qué pasó? No, los cerdos se perdieron. Vienes a afectar nuestra actividad económica, la industria cárnica de la región, ¿no? Sale por ahí el representante de la Cámara de la industria cárnica. Jesús, quiero hablar contigo, ¿no? Y el endemoniado ahí sentado viendo todo, y él es menos importante aquí. Los cerdos, ya me ciclé con los cerdos, ¿verdad? Ya. Es que da coraje, de verdad. Pero lo vieron sentado, dice a ese hombre, es decir, ¿qué representa alguien sentado ya? Una postura tranquila. Porque cuando iban por ahí seguramente se les aventaba. ¿No? El endemoniado. Pero lo vieron sentado y ay. Entonces dijeron, ay, y si me le acerco mucho y muerde, ¿no? ¿Quién sabe? Sentado ahí. Ay. Estaba ya el hombre descansando de aquel tormento. Descansando de aquel tormento. Ese hombre ya gozaba de tranquilidad y paz en su alma por la obra de liberación de Jesús. También lo vieron vestido, ¿verdad? Y dijeron, ay, ya está vestido. Irreconocible, ¿no? Jesús le había cubierto, le había dado vestiduras nuevas a ese hombre desnudo, porque eso es lo que hace Jesús. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando alguien es liberado por Jesús, se encuentra con Jesús, Jesús le da vestiduras nuevas. Por eso la gente te ve extraño, porque te veía con tus garras espirituales y de repente te va hablando como la gente decente y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y hasta les da miedo, no, está raro. Con permiso, ¿no? Una vez mi mamá, cuando yo me convertí, me encontró acostado, dormido con una Biblia en el pecho, negra. No fue, bueno, fue mi mamá, fue un amigo que llegó a verme y me encontró con una Biblia y se espantó. Y le pregunté, ay, ¿qué lo están velando o qué? ¿No? Porque era extraño. Digo, fue sin querer que me quedé dormido leyendo la Biblia, como a algunos les pasa, yo creo. ¿Cuántos se quedan dormidos leyendo la Biblia? Bueno, en ese momento me pasó. Llegó mi amigo, me vio extraño, ya él sabía que me había convertido y le di como cosa. Él nos dijo, oye, qué buena onda que ya tiene a la Biblia en su corazón. No vio una escena simbólica, sino dijo, qué cosa tan extraña. Bueno. Y luego dice que también vieron a ese hombre en su juicio cabal. Habla de una evidencia de sanidad mental y conductual. Ya ese hombre estaba en su juicio cabalmente en su mente, o cabal en su mente, vamos. Le digo, esos hombres vieron eso, lo observaron, pero luego dice, verso 16, y les contaron lo que habían visto, les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. O sea, unos que sí habían visto le dijeron a los que no habían visto lo que había pasado, les explicaron la escena, ¿no? Luego verso 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No, si voy a estar así como tú, yo no voy a tu iglesia, ¿no? Algunos dicen.
O te conviertes y eres el amigo que ya no cabe. No, ya, oye, ya no, sácalo del grupo, del WhatsApp. En mi tiempo no había WhatsApp, pero me hubieran sacado del grupo, seguramente. Ya es hermano. Entonces, la gente que no quiere nada con Jesús aleja a Jesús de su vida. Como esta gente, vieron la escena, entendieron, oye, en vez de decir, wow, dijeron, no, córrenlo. Y comenzaron a rogarle a Jesús, vete de aquí. Vete de nuestra ciudad, nada más vienes a generar problemas. Oye, pero mira el hombre, ese ya está loco de por sí. No, Jesús es un problemático. ¿Quién sabe qué onda? No, vete. Qué escena tan lamentable. Jesús había llegado a sus vidas para bendecirles, dando una muestra de su poder y autoridad por medio del testimonio de aquel endemoniado o ex endemoniado ahora, y ellos le rogándole que se fuera en lugar de rogándole que se quedara. Era su oportunidad de recibir al Rey de los cielos y la desperdiciaron. Les fastidiaba que Jesús fuera a alterarle su rutina de vida. Todo seguía en marcha, todo estaba en paz. Bueno, un hombre endemoniado, no importa. Pero ya llegó este Jesús con sus ideas, con sus rollos. No, córranlo. Porque nos va a afectar aquí nuestro sistema de vida. Todo seguía en marcha hasta que Jesús, en paz aparente para la gente, pero Jesús no veía eso, hermanos, ni ve eso. Jesús ve las almas que sufren. Jesús ve al hombre en su inmundicia y el Señor actúa en misericordia. Valoraban más a los cerdos que al Salvador, más a los animales que a las almas de los hombres. Qué terrible. Verso 18 dice, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ese hombre había tenido un encuentro con Jesús. Y obviamente lo natural, cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, cuando sabes una persona de dónde te sacó el Señor, los pecados que te perdonó, cómo Él te dio paz cuando estabas atormentado, una persona que es liberada por Jesús, lo esperable es que le diga a Jesús, yo quiero estar contigo, quiero conocerte más. Y este hombre hizo lo esperable. Lo dice el verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué preciosas palabras del Señor, llenas de sabiduría. Y dice que, verso 20, y se fue, este hombre obedeció, lidió con su rechazo a lo mejor, que Jesús le dijo, no puedes ir conmigo, ve y haz esto. Él dijo al hombre, lo que tú me digas, Señor. No puedo creer que yo haya vuelto a la vida, no puedo creer, yo tenía años que no podía abrazar a mi esposa, a mis hijos, tenía años que no podía pensar por mí. Tenía años que nadie me hablaba como tú, nadie se me acercaba evidentemente por mi condición. Noches sin dormir. Mira cómo estoy. Las cicatrices que tengo por la vida que llevé, a la que los demonios me empujaron. Y ahora tú me has liberado, has venido a darme una vida nueva. ¿Cómo? Sí, Señor, lo que tú me digas yo lo haré. Porque este hombre le manifestó su deseo de ir con él como un discípulo cercano. Pero Jesús le dijo, no. Y le dio instrucciones, quiero que hagas otra cosa. Porque Jesús no lo rechazó, evidentemente. Solo le dijo que hiciera otra cosa. Donde Jesús sabía que él iba a ser útil. Porque no se trata de hacer lo que queremos, que pensamos que le puede servir a Dios. Se trata de hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer, porque ahí es donde vamos a ser útiles. No le permitió ir con él Jesús,
Seguramente Jesús sabía que él iba a ser de mayor utilidad a sus propósitos, testificando a la gente de aquella región. Y como fue, el verso 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué dice? Y todos se maravillaban. Empezó a ser un predicador de la misericordia de Dios. Y contaba su testimonio a donde se paraba y todos se quedaban atónitos. Entonces empezó a evangelizar ese exendemoniado. Fíjese, se convirtió en un gran evangelista. No fue el rechazo a su persona el que Jesús lo llevó a decirle eso, no. Jesús quería usarlo como testimonio vivo de su amor y su poder entre sus conocidos. Él los quería usar como un predicador de su misericordia y su poder. ¿Cuántos, les hago esta pregunta y no me respondan, pero cuántos han parado de predicar y compartirle a otros la misericordia que Dios ha hecho en su vida? No me lo respondan. Creo que debemos de traer a nuestro corazón que no se nos olvide, aunque sea lejos. A lo mejor tienes 30 años de cristiano y ya se te olvidó la misericordia que Dios hizo contigo. Bueno, el Señor tal vez hoy viene a recordarte, no te olvides de lo que yo hice por ti, y comparte a otros de la gran misericordia que tuve por ti. Y cuando te critiquen, eres un aleluya, hermano, tal vez tú puedes responderles, mira, amigo, si tú entendieras la misericordia que Dios tuvo de mí, me entenderías. A ver. Y le empiezas a compartir lo que Jesús ha hecho en ti. Qué asombroso testimonio de liberación de Jesús con aquel hombre miserable, desahuciado por su sociedad, desahuciado por sus amigos, por su familia. Y nadie se imaginó que un día el Hijo de Dios llegaría para sanarle y restaurarle. Nadie se imaginó que el Hijo de Dios llegaría en una humilde barca para restaurar a un pobre loco sin futuro. A menudo Jesús llega en medios humildes, amados hermanos. A menudo Jesús llega en medios humildes. Jesús llegó en una barca con un grupo de pescadores a liberar a un hombre que ya estaba desahuciado. Nadie creyó en él, lo corrieron. Pero Jesús no necesita grandes cosas, solo necesita que el pecador venga a sus pies humillado, y él solo con su voz pondrá todo en orden. Para terminar, la meta de los demonios era y sigue siendo controlar a las personas en las que habitan. La meta de Jesús era y sigue siendo la liberación de esas personas del pecado y del control demoníaco. Esa es la meta del Señor. La iglesia, si se convierte la iglesia en un grupo de redimidos, predicadores de la misericordia y del amor de Dios y del poder de Jesús, muchos van a creer como creyeron en aquel día. No espere usted a tener clases de teología para poder compartir lo que Jesús hizo por usted. Compártale a otros la misericordia que Jesús ha tenido en su vida. Y usted no sabe cuántos se maravillarán y también podrán venir a los pies de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Señor Jesús, eres maravilloso. Nos maravillamos también como aquellas personas de Decápolis a las que aquel hombre se empezó a testificar. Nos maravillamos como ellos de tu obra de autoridad, de poder, pero sobre todo de amor y misericordia, Señor. Tú eres bueno con el pecador. Haces misericordia.
a quien no la merece, porque tú eres así, Señor. Tú eres un Salvador, el único Salvador, el Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvar. Tú te dejaste ver en aquel día con aquel endemoniado como el Hijo de Dios con autoridad, con el poder para poder ordenar la vida de alguien a la que ya nadie puede intervenir. Solo tú, Jesús. Solo tú eres el que puede. Si tú estás acá y tú quieres que Dios ordene tu vida, pon tu mano en el corazón y dile al Señor: Señor, aquí estoy ante ti. Como aquel hombre llegó a tus pies, hoy estoy aquí a tus pies también y te pido, ordena mi vida, Señor. Libérame de cualquier opresión demoníaca que esté impidiéndome venir a tus pies en humildad. Libérame, Señor, de los pensamientos que me atormentan y que me apartan de ti. Yo quiero experimentar tu misericordia y tu amor más profundamente, para nunca más apartarme de ti, Señor. Perdóname, ten misericordia de mi alma. Tú dile al Señor si es tu caso. Y recíbeme en tu presencia, Señor. No soy digno, pero yo quiero morar en tu presencia. No hay nada más hermoso, Señor Jesús, que estar a tus pies, que vivir a tus pies, humillados, como aquel hombre, sentados en paz, pensando con claridad en nuestra vida. Solo tú puedes darnos eso, Señor. El mundo es cruel. Las noticias son difíciles, pero solo los que moramos en tu presencia podemos habitar en completa paz. Ayúdanos a caminar en esa paz, a mantener sosiego nuestro espíritu y nuestra alma. Guárdanos, Señor, de la influencia demoníaca y llénanos de tu palabra. Que tu palabra en nuestra mente esté constante de día y de noche, y que tu espíritu se mueva en nuestros corazones también de día y de noche. Háblanos, Señor, guíanos, dirígenos, consuélanos, porque queremos estar en tu presencia. Gracias porque has sido bueno con nosotros, has tenido misericordia, y queremos seguirle anunciando al mundo la gran misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaremos, Levantaré Sí. mi voz en Sión. Me has dado una nueva canción de redención. Sí, Señor. Sí, Señor.
Señor conmigo. Sí, sí. Misericordia ha tenido conmigo. Sí, sí. Soy perdonado. Sí. Su mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión. Yo contaré tus obras. Vamos. Publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión. Yo contaré tus obras. Oh Señor, contaremos tus obras. Publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión. Me has dado una nueva canción. Me has dado una nueva canción de redención. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuán grandes cosas. Cuán grandes cosas Cántale al Señor. ha hecho el Señor conmigo. Agradecele a Él por su gran misericordia. Te agradecemos, Jesús. Misericordia Has tenido conmigo. Aleluya. Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras. Sí, Señor, contaremos tus obras. Publicaré tus maravillas. Proclamaré tu gloria. Sí, el Señor. Levantaré mi voz en Sión. Yo contaré tus obras. Publicaré tus maravillas. Proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión. Me has dado una nueva canción. Me has dado Una nueva canción de redención. Tú has liberado nuestras almas, Jesús, y nos has dado un canto de redención. Podemos cantar porque somos libres, libres por ti y por tu obra misericordiosa en nosotros. Contaremos tus maravillas y hablaremos de las grandes cosas que tú has hecho por nosotros, Jesús. Gracias te damos esta tarde. Te bendecimos, Señor. Amén. Gracias, hermano. Dios bendiga.